Muy buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala de la carrera de Ingeniería en Alimentos. El día de hoy les vamos a explicar acerca de un trabajo de investigación publicado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua acerca de la validación del método analítico por cromatografía líquida de alta presión para la cuantificación de mupirocina. Primero vamos a dar una breve introducción de qué se trata este método. En la introducción, vemos que con la validación de una metodología analítica se establece por medio de estudios de laboratorio que las características de desempeño de la metodología cumplen los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas, asegurándonos que es lineal, exacta y precisa bajo los rangos especificados y que los resultados son altamente confiables. La validación y optimización de las condiciones cromatográficas del método analítico por cromatografía líquida de alta presión, HPLC, para la determinación simultánea de mupirocina 2% ungento se llevaron a cabo en laboratorio de Seguel en el Departamento de Control de Calidad y Desarrollo en el periodo del mes de mayo a noviembre del 2009. Se realizó la evaluación de los parámetros que definen el buen desempeño de estos métodos para asegurar la calidad del producto elaborado y proteger la salud de los consumidores. El objetivo principal es validar el método analítico por cromatografía líquida de alta presión, HPLC, para la cuantificación simultánea de mupirocina 2% ungento en el laboratorio de Seguel en el periodo comprendido entre mayo de 2009. También podemos evaluar la linealidad, la precisión del sistema y el método cromatográfico para determinar el coeficiente de determinación, así como también evaluar la exactitud y la repetibilidad del método cromatográfico para determinar el porcentaje de recuperación de mupirocina. Poder determinar los límites de detección y los límites de cuantificación acorde a la curva de calibración normal. ¿Qué es la mupirocina? La mupirocina es un antibiótico que se usa para tratar el impétigo, así como otras infecciones a la piel causadas por bacterias, y además no es eficaz contra las infecciones fúngicas o víricas. Criterios de eficacia para la validación de una metodología analítica. Precisión. Es una medida de qué tan cerca están los resultados entre sí y usualmente se expresa por medio del valor de la desviación estándar, que describe la dispersión, o sea que describe la magnitud de los errores aleatorios, exactitud o vías. La exactitud de un procedimiento analítico expresa lo más cercano a un acuerdo entre el valor que es aceptado, no como un valor verdadero convencional o un valor de referencia aceptado, y el valor encontrado. Límite de detección. El límite de detección es una característica de las pruebas de límite, es decir, la cantidad más baja de analito que puede detectarse, pero no necesariamente cuantificante, bajo las condiciones experimentales establecidas. Límite de cuantificación. Es la más baja concentración del analito, que puede ser cuantificada con suficiente precisión y exactitud. También es definido convencionalmente como la concentración del analito que corresponde al blanco de la muestra más de 5, 6 o 10 desvíos estándar de la medida. También se le conoce como límite de determinación. Linealidad, que describe el comportamiento entre la respuesta y la concentración a través del modelo de calibración. Rango. Representa el intervalo en el cual la relación lineal u otro modelo de calibración utilizados son correctos.
especificidad. Este parámetro asegura que la señal medida no es influenciada por otras sustancias presentes en la muestra y en caso contrario garantiza la remoción de las mismas. Otro aspecto importante de la selectividad es si el analito puede existir en la muestra de una forma tal como enlazada o libre, inorgánico u orgánico, metálico o en diferentes estados de oxidación. Sensibilidad es el parámetro que mide la magnitud del cambio en la función de respuesta con la concentración y corresponde a la pendiente de la curva de respuesta. Seguidamente de esto vamos a saber o identificar qué es la influencia del placebo. La influencia del placebo. La influencia del placebo es nada más el estudio que se realizó con el propósito de comprobar la influencia que ejerce el placebo, es decir, la interferencia de los excipientes sobre las curvas de calibración normal, ya que en muchos casos se podría generar errores sistemáticos en las determinaciones de caso de que este provoque alguna influencia o algún efecto en la curva de calibración normal. Para llevar este dicho estudio se elaboraron dos curvas de calibración normal, una sin tomar en cuenta el placebo y la otra tomando en cuenta el mismo. Los resultados se muestran a continuación en la siguiente tabla. Como ven, aquí tenemos los datos de las curvas de calibración normal con placebo y sin placebo. A continuación se puede observar el gráfico elaborado a partir de los datos mostrados en la tabla anterior para el estándar de mupirocina con o sin placebo. Bien, como ven, aquí están los gráficos de concentración versus área para mupirocina. Aquí tenemos el efecto de placebo y el efecto sin placebo. Como se puede observar en el gráfico, no existe ningún efecto provocado por los excipientes en la curva de calibración normal estándar, ya que las rectas obtenidas con y sin placebo son paralelas en ambos casos, tanto para estándar de mupirocina con placebo y estándar de mupirocina sin placebo. Por tanto, las curvas de calibración normal podrá ser elaborada tomando en cuenta o no el placebo. Linealidad del método. El valor del coeficiente de determinación R al cuadrado obtenido por la linealidad del sistema y del método fueron valores cercanos a la unidad de 0,9994 y 0,9991. Respectivamente, el coeficiente de determinación es igual a 1, es decir, casi el 100%. Entonces, podemos afirmar que existe una fuerte correlación entre la variable dependiente, que sería el área, y la variable independiente, siendo la concentración, para ambas linealidades. Es decir, el sistema y el método tienen una excelente linealidad en el rango de la aplicación seleccionado para la mupirocina. Precisión del sistema y del método. La precisión del sistema se lleva a cabo realizando 5 inyecciones de 3 estándares a 3 niveles de concentraciones diferentes, 80, 100 y 120 microgramos sobre mililitros para mupirocina. Seguidamente, se calculó el factor de respuesta FR igual a la área sobre la concentración para cada estándar. Posteriormente, se calculó el promedio y la desviación estándar correspondiente a cada estándar, para finalmente calcular el porciento de RCD, por medio del cual se evalúa la precisión del sistema, donde los resultados se muestran a continuación en la tabla. De igual manera, se realizó el estudio de precisión del método, con la única diferencia que se agregó a cada estándar una diferencia de muestra previamente tratada para realizar inyecciones en los niveles de concentración de 80, 100 y 120 microgramos sobre mililitros. En la exactitud del método, para llevar a cabo el siguiente estudio de la exactitud del método, se realizaron lecturas de 5 estándares, o sea, 5 niveles de concentración, en concentraciones perfectamente conocidas de mupirocina, realizándose
5 réplicas para cada una de ellas. Posteriormente se determinó el porcentaje de recuperación para evaluación, donde la exactitud del método será calculada. Al mismo tiempo se realizó una test para evaluar las varianzas del porciento de R de las 5 niveles de concentración para ver si son homogéneas, es decir, para evaluar la precisión del porciento de R. A continuación se muestran los resultados obtenidos. Seguido también vamos a calcular el límite de detención y el límite de cuantificación. Una de las ventajas de utilizar métodos instrumentales de análisis es que son capaces de detectar y determinar cantidades de analito mucho más pequeñas que los métodos clásicos. Uno de los principales problemas que se presenta cuando se trabaja bajo niveles de concentración se da a la hora de informar sobre la presencia o ausencia de un analito determinado. Por esta razón es muy importante llevar a cabo la determinación tanto del límite como de la detención. El límite de cuantificación se realizó utilizando la desviación estándar del intercepto y la pendiente de la curva de calibración normal, elaborada de los estándares de Imuro-Bossini. Las concentraciones utilizadas a la curva de calibración normal se encuentran cercanas a la señal del blanco. Los datos que se obtuvieron son: el límite de detención, que está dado por las siglas LD, es de 0,67 microgramos sobre mililitros, y el límite de cuantificación es de 2,2 microgramos sobre mililitros. En la repetibilidad del método, para llevar a cabo el siguiente estudio de la repetibilidad del método, se realizaron lecturas de un estándar por 5 días consecutivos, realizándose 9 réplicas para cada una de ellas, como se observa en la tabla. Posteriormente se realizó una test para evaluar las varianzas de los 5 días si son homogéneos, es decir, para evaluar la precisión de los días. Al mismo tiempo se aplicó el análisis de un factor para verificar si existen diferencias significativas entre las medidas de cada día. Finalmente se elaboró el gráfico de control para comprobar los días a ver si son repetibles, y en la imagen se observa lo que se calculó. Como se puede observar, los resultados obtenidos es que no hay diferencia entre las varianzas de las series de cada día, es decir, las varianzas son homogéneas. Por lo tanto, podemos afirmar que los días consecutivos presentan una buena precisión. Para terminar con las conclusiones de este paper, es que la metodología analítica presentó excelente exactitud, evaluándose mediante inyecciones de 5 niveles de concentración permanente conocidas para posteriormente calcular el porcentaje de recuperación media con su coeficiente de variación, obteniéndose un valor del porciento de R de 100,18 más o menos 0,535, el cual estuvo dentro del límite establecido, que va de 97% al 103%. También el coeficiente de variación para la repetibilidad del método fue menor al 1%. Las lecturas de cada día presentaron muy buena precisión. Como no hubo diferencias significativas, se calculó el intervalo de confianza, demostrando a través del gráfico de control que todos los valores experimentales están dentro de la zona de aceptación, o sea, del límite de tolerancia. Y por último, al determinar el límite de detención, se obtuvo valores de 0,67 microgramos sobre mililitros y el límite de cuantificación de 2,02 microgramos sobre mililitros respectivamente, lo que indica que están lejos de la concentración de trabajo y fuera del rango de trabajo.